¿Qué os parece si empezamos ya? Y a los que vengan que se vayan acoplando. En primer lugar, gracias por venir. Y los amigos que han venido a apoyar a Juan también, gracias. Que sepan que todos los martes a las 6 de la tarde estamos aquí con mucha variedad de conferenciantes. Hoy el tema que nos lleva es historias de la Almadraba. Y lo va a impartir pues Juan Díaz, que lo conocéis casi todos. Él es periodista, analista, escritor de turismo y geógrafo. Y quería destacar que ha recibido el 13º Premio Internacional de Europa Universitas. ¿No es verdad? Sí. Bueno, le vamos a dar un aplauso. No. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente estoy muy orgulloso de haber conseguido ese premio Europa Universitas porque se trató y se centró sobre Benidorm y el ocio temático, de los parques temáticos. Aún no había puesto en marcha Terra Mítica y me gustó mucho. Ese premio que lo dan las universidades europeas, del cual me siento orgullosísimo. Tanto como el premio Villa de Benidorm, que también en su día lo conseguí. Muchísimas gracias por estar aquí. Es para mí un placer tenerles a todos y en especial pues quiero agradecerle a todos los amigos que están aquí y a don José Zaragoza Casamayor, que lo he visto, y estando él es en estos momentos aquí con ustedes la principal autoridad sobre el tema del que yo les voy a hablar, o sea que estoy francamente en desventaja ante él, pero les voy a contar que yo descubrí la Almadraba en casa de don Pedro Zaragoza, cuando de niño yo venía con mi padre, que departía con él, y bueno, pues te daba un trozo de Mojama y te hablaba de la Almadraba y del Sarrais de Benidorm. Y bien, pues de niño aquellas historias me parecieron fascinantes. No volví a oír hablar de la Almadraba, sí de la Mojama, por supuesto, y de la Huelva y demás cosas, hasta bastante tiempo después, cuando el destino me llevó como director de emisoras de Antena 3 de radio a dirigir la de Huelva. Y allí, pues, entre Ayamonte, entre Isla Cristina, me encontré con que me llamaban Levantisco, porque yo venía de Levante como los capitanes de la Almadraba, y allí, y porque lo tengo aquí apuntado con el patrón mayor, entre callos de atún, que fue el plato, buena cerveza, porque yo soy de cerveza, y salazón de Juan el Lobo, una frase se me grabó y el otro día se la escuché al señor Zaragoza Casamayor. Y como la tenía apuntada, cuando él lo dijo, pues me dice, ¿no? La frase era que de Almadraba saben en Medina Sidonia, en el Viso del Marqués y en Benidorm. Medina Sidonia es un pueblo que está lejos de la costa, en Cádiz, no tiene costa, pero allí estaba la sede de la Casa Ducal de Medina Sidonia y allí está el archivo de Medina Sidonia donde están las historias de la Almadraba. El duque de Medina Sidonia tiene la concesión de las Almadrabas, el primero fue Guzmán el Bueno, ya pueden ustedes echar mano de la historia, desde el siglo XIII tienen la concesión de las Almadrabas. En el Viso del Marqués está el Archivo General de la Marina. El Viso del Marqués está a los pies de Despeñaperros, en Ciudad Real, tampoco tiene mar, pero don Álvaro de Bazán tuvo allí la oportunidad de instalar el archivo y allí sigue, y allí están muchos legajos y en Benidorm. Y lo triste es que en Benidorm no hay lo que hay en estos sitios, siendo el principal foco. Esta misma mañana, hablando con un compañero de la Universidad, Rovira y Vigili, me decía que allí le había encontrado cosas de la Almadraba de Cap de Terme, que ahora hablaremos también de esa Almadraba, que la familia Llorca se había portado muy bien con ella, había conseguido muchos datos que en Benidorm no había conseguido, porque en patrimonio hay una serie de datos, y sobre todo, pues sí, hay muchos libros. Yo quiero recordar aquí a los trabajos del profesor Oliver Narbona, el almirante Guillentato, en los de Francesc Xavier Llorca Ibi, los de Carles Llorca Baus, con el que compartí muchos días hablando de Almadrabas. También Jaime Pérez Zaragoza el Besó dejó unas líneas, Miguel y Francesc Sottevila, el compañero Paco Amillo, que también ha escrito sobre el tema de la Almadraba, Jaime Fuster, que ha dejado una serie de inmejorables fotografías sobre la Almadraba y con el que he permitido robarle la frase que ilustra la presentación. Esto es una almadraba de la Edad Media, que ya pescaban el atún, una almadraba de vista, y la frase es esa: en memoria dels mariners de Benidorm que al salvar la almadraba ficaven el seu cor en salaura para soportar la esencia. Durante muchísimos días dejaban Benidorm y marchaban a ese importante tema que era la almadraba, ¿no? Y esa frase es importante. Como les he dicho ya estas cosas,
en Isla Cristina también descubrí una cosa estupenda, que siguen celebrando un encuentro de capitanes de Almadraba todos los años en el mes de septiembre, lleva ya unas, creo que son 16 ediciones, y recuerdan a los arraeces de Benidorm y a la gente de Benidorm, y aquí en Benidorm no, y eso es lo que me preocupa. Si en Niza hay un montón de calles dedicadas a los corsarios de Niza, y Benidorm tiene tantos corsarios como Niza, y con una trayectoria fascinante, ¿por qué Benidorm no tiene calles dedicadas a sus corsarios? No sé, a lo mejor un día hablamos de ellos, el Hijo del Trueno, ya con ese nombre. Era un corsario que defendió las costas cuando la Marina del Rey tenía otros compromisos en otras aguas. Los capitanes de la Marina Mercante, yo reivindico que por qué no hay más calles en el callejero de Benidorm con estos nombres. Y reivindico pues muchísimas cosas más de este tipo y por cómo no, los arraeces de Benidorm y todo lo que han hecho por la Almadraba, ¿no? Y por mantenerla, y que aquí pues no hemos perdido, ¿no? Yo allí en la Higuerita conocí la Almadraba y cuando el destino me trajo unos años después a Benidorm, también a la emisora, pues empecé a trabajar sobre estas cosas, ¿no? De la Almadraba queda muchísimo entre nosotros. Aquí en Benidorm a veces pues hemos tenido ahí apartamento de la Almadraba, me parece muy poquito. Hemos tenido un monumento a la Almadraba que ha desaparecido. Yo reivindico que vuelva a haber un monumento con esas características. Ya Pedro de eso no está, el momento se ha perdido. Pero piensen que incluso en el hablar tienen ustedes palabras que vienen de aquel tiempo de la Almadraba. Tunante, el tunante es el que iba a la Almadraba. De la Ceca a la Meca, ir de la Ceca de Sevilla a Caños de Meca, a la Almadraba, salir tarifando. La gente que estaba en Tarifa, los que se dedicaban a la Almadraba, no era lo mejor de cada casa, y salir tarifando tenía su significado. O finalmente ese vocablo cachondeo, que viene del verbo reflexivo cachondearse. El cachondeo era la fiesta que se celebraba al final de la Almadraba en el río Cachón. Eran pues 3 días de fiesta que algunas veces llegaban a más, ¿no? Bueno, pues esas palabras están entre nosotros, ¿no? Y eso es herencia de la Almadraba. Y bueno, voy a comenzar a presentarles cosas de la Almadraba, ¿no? Se ve, bueno, se lo cuento yo, también sobre una ilustración de una Almadraba medieval, donde ven ustedes aquí que hablan de cómo estaban las distintas redes, las cosas, el capitán de la Almadraba, las pilas para la salazón. Pues la Almadraba es un universo de realidades donde el protagonismo corresponde tanto al hombre como al atún, ¿no? Del hombre, el ingenio para poder capturarlo, la tenacidad para estar ahí, y del atún su majestuosidad y su utilidad, porque el atún ha tenido siempre un montón de utilidades que ahora lo veremos. El problema del atún llegó cuando empezaron aquí a importar bacalao inglés y entonces bajaron la necesidad de pescar atún. Al mismo tiempo, la pequeña edad del hielo, 1610, en 1870, 1890, en Alicante hay referencias de la pequeña edad del hielo hasta 1912, donde no llovía, pero exportábamos hielo de la Carrasqueta por el puerto de Aitana. Esos detalles también afectaron mucho, precisamente en el Mediterráneo, a la pesca del atún. Bueno, el atún es un pez fabuloso, un pez fascinante, ¿no? Tiene una forma maravillosa. Todos los ingenieros del arma submarina han intentado imitar al atún. Nunca se ha conseguido. Tiene una aerodinámica fascinante, y en todos los idiomas pues ha tenido, pues ahí como les explico, en el hebreo es el tanín, el griego es el tinos, el latín tibanus, tunus, el morisco tun, el francés ton, el español atún, es común a todas estas cuestiones. Es uno de los animales más evolucionados el atún. Su sistema de intercambio de calor le permite siempre mantenerse a unos 21 grados maravillosos. Es muy sensible a los cambios estacionales y de temperatura, salinidad. Es muy voraz y utrífero, lo veremos ahora. Llega a descender hasta los 400 metros de profundidad en busca de alimento. Y la verdad es que es uno de los peces más cosmopolitas que hay. Lo pueden ustedes encontrar absolutamente por todo el mundo el atún. En unos sitios serán atunes oceánicos, en otros neríticos, de plataforma continental, pero el atún está por todas las partes del mundo. Es algo maravilloso y muy interesante. Odón de Bueno, un oceanógrafo al que hemos tenido la oportunidad de estudiar, fue el primero que se empeñó en estudiar el mar Mediterráneo, ya en el siglo XX. El atún anuncia su presencia en el Mediterráneo en el mes de febrero, va penetrando en él hasta que llegado junio comienza a desandar el camino para dejar estas aguas a finales de noviembre. Ese es el ciclo del atún en el Mediterráneo. El ICCAT, que es el organismo internacional que se preocupa de estas cuestiones del atún, insiste en nombrar los atunes de derecho y los atunes del revés, los atunes que entran, para ir al santuario marino donde desovan,
y los atunes de revés, que son los que hacen el viaje otra vez para alimentarse y comer. Y una de las cuestiones que hemos descubierto es que existe un atún nativo del Mediterráneo. Los atunes nacen en una parte del mundo, recorren y vuelven otra vez. Pero hay uno exclusivo del Mediterráneo, de las costas de Libia, que realiza unas migraciones de occidente a oriente y viceversa, y ese es el primer atún que empezaron a pescar en torno al 3000 a.C., la gente que se dedicó a pescar al atún, ¿no? Porque el atún es muy particular. Como ven ustedes, estas son las principales rutas del atún cuando entra al Mediterráneo. Están señaladas aquí las almadrabas, hay por todo el Mediterráneo. Últimamente ya no, pero en su tiempo se podía pescar el atún en cualquier parte. Y sus zonas de puesta de atún se localizan en el Mediterráneo, lo que se llama el Santuario Balear, principalmente, aunque también aquí, debajo de esta isla famosa ahora porque llegan muchos inmigrantes de las costas del norte de África, y en el Golfo de México. No hay más sitios donde el atún se dedique a poner. Hay una migración genética de los atunes, hay un bando que sale de las costas y entra al Mediterráneo a hacer el camino, y otro que viene de la parte norte del Atlántico hacia el Golfo de México para efectivamente hacer este proceso. Y es significativo el Santuario Balear. Les he puesto aquí un corte esquemático de cómo está la costa. Esto es la plataforma continental. Nosotros estamos aquí. Aquí hay una estructura maravillosa en profundidad, que es el cañón de Benidorm. Hay una importante profundidad ahí. Y enseguida, cuando termina la plataforma, hay un descenso importantísimo de profundidad, en torno a más de los 2000 metros, aquí casi de 2800, y aquí, en esta fosa que hay entre Ibiza y Palma de Mallorca, es el santuario de los atunes para proceder a lo que vamos a ver ahora, precisamente, que es el proceso de la reproducción. El atún macho lanza sus espermatozoides, el atún hembra lanza sus huevos, y en el medio del mar, en una profundidad determinada, por encima de los 100 metros de profundidad, es cuando se produce precisamente la fecundación y empieza el desarrollo de ese de ese atún que va a ser protagonista de nuestra historia. Ahí les he puesto esta gráfica donde ven ustedes que entre 1 y 2 días el proceso del atún en huevo, la larva en saco vitelino entre el tercero, el segundo y el quinto día, la fase de larva que se encuentra aquí, y los juveniles. Los juveniles son, la verdad, que muy voraces, atacan todo, se alimentan bien y consiguen llegar a esas cantidades importantes. Y luego está la migración trófica. El atún para comer sale del Mediterráneo, hay un componente que se va hacia el norte a buscar aguas frías, y otro, los que se producen aquí en el Golfo de México, también buscan estas aguas frías o incluso viajan al sur. Esas son las migraciones del atún, ¿no? Y es importante señalar que el atún, por no tener vejiga natatoria, siempre está en continuo movimiento, pero su descanso se produce en los salgueros y lugares poco profundos. Es muy tímido, huye con celeridad ante obstáculos, ruidos y luces, gusta de incardinarse en el seno de las corrientes marinas, y por lo que es fundamental su captura, conocer todos los vectores marinos que competen a la zona donde se van a pescar. Persigue para alimentarse cardúmenes de jureles, sardinas, boquerones y bogas, y los bancos de estos peces anuncian ya de por sí la llegada del atún. Eso lo saben muy bien las gentes de la almadraba. Un detalle importante que tener en cuenta, por eso tan importante el atún, que entre los siglos XV y XIX en España teníamos hasta 160 días de abstinencia de comer carne. Por lo tanto, había que recurrir a estas cuestiones. El atún, la salazón del atún, era importante, de ahí esa importancia que os he dicho del atún. Y luego, en vez de poder nutricional del atún, yo hubiera dicho las bondades del atún, porque el 94% de un atún es comestible, produce mucha energía, tiene 0 carbohidratos, unas poquitas grasas, bastantes proteínas, 0 de fibra, 55 miligramos de colesterol por cada 100 gramos, esto es 100 gramos de producto fresco, ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados. Buenísimo el atún. Por cierto, hoy en La Vanguardia, se me ha olvidado traérmelo, hay un reportaje buenísimo sobre cómo nos engañan con el atún en estos momentos, porque se ha vuelto a poner de moda el consumo del atún y los colorantes que le echan para poder vender como atún todo lo que hay. Y los expertos en la almadraba sí que saben cómo es el atún. Hay una cosa fundamental del atún, que es el ronqueo. El ronqueo se producía en la chanca. Aquí en Benidorm la chanca se encontraba a la altura, bueno, pues del Hotel Bilbaíno, un poquito más allá. En Benidorm hubo chanca porque hubo almadraba.
Y la chanca es el lugar donde llegan los atunes, donde se les desangra, se les eviscera, se produce el ronqueo y se lleva a consumo en fresco o se mete las pilas para salazón, y para eso habían personajes muy importantes. El ronqueo es un espectáculo que de verdad va a haber un ronqueo dentro de poco en Benidorm, estén al loro, porque les puede interesar, hasta ahí puedo contarles. Y luego el atún, pues hay unas piezas fundamentales, la hijada, el atún de hijada, pues el descargado, el tarantero. Estas son las partes del atún, que los que entienden de atún, el señor Casamayor sabrá mucho de esto, pero para que vean que del atún prácticamente se utilizan todos, todo, absolutamente todo. El corazón de atún es fascinante cuando lo saben preparar, o sea que todo en el atún, por eso le llaman el cerdo del mar. Pero eso del cerdo del mar tiene otras cuestiones, ¿no? Les voy a contar. La relación con el atún y el hombre se conoce, ya les he dicho antes, desde, por lo menos con datos o con referencias o con dibujos, desde 3000 años antes de Cristo, ¿no? Fue un vector de civilización de todo el Mediterráneo y aparece en las monedas de muchas ciudades ribereñas. Aquí tienen ustedes esta moneda, perdón. Aquí tienen ustedes esta moneda, esto es un atún, esta es una moneda romana. En todas hay una referencia al atún porque ya en aquella época era muy importante, ¿no? Los atunes comían múrices. Los múrices son muy parecidos a las canaillas, ya no quedan múrices, o por lo menos yo no tengo constancia de que el múrice, el murex auténtico, el azulado, exista. Y tal vez esa costumbre de con su boca romper los múrices para comer el bichito que hay dentro les hiciera que la gente confundiera este tema con bellotas, y por eso se ha llamado también el cerdo del mar. Pero hay una cuestión más importante que eso, y es que el atún, y tenemos que seguir a gente importante ya, historiadores como Teofrasto, que nos contaban en su sistema Naturae que se alimentaban de dos algas muy concretas que hay en todo el Mediterráneo y que las hemos encontrado exactamente tal como decía Teofrasto, que es la Lidris silicuosa y la Sargassum spi. Concretamente la Lidris es conocida como roble marino, ¿no? Y junto a ella habitaban los múrices, y todas tienen unas bolsitas de aire ahí, que era lo que los antiguos consideraban que eran los frutos que caían y era lo que comían los atunes, pero en realidad lo que comían los atunes eran los múrices que se refugiaban junto a estas algas. Por cierto, cuando vean ustedes, que ahora llegaremos en muchos puntos de la provincia de Alicante, que hay unos baños de la Reina, como por ejemplo en Calpe, esos son factorías marinas donde cuidaban de que hubieran múrices para que los atunes también vinieran aquí a la zona para poder pescar. Contarles que el atún está en la literatura. Yo he encontrado referencias desde Eupolis de Atenas en el 446 a.C. para acá. Aristóteles habla mucho del atún, de los viajes de los fenicios hasta las columnas de Hércules para capturar atunes, que salaban y curaban en Cartago. Cesio, el médico del siglo I, que elogiaba el consumo de la salazón de atún. Plinio el Viejo, el primero en escribir el viaje de los atunes, por el Potsmos, por Gibraltar. Opiano Nazarbo. La Heliótica, que es su gran obra, describe la pesca del atún desde Gibraltar por los íberos hasta el Mar Negro. En todo el Mediterráneo se han pescado atunes siempre, y prácticamente siempre con las mismas condiciones, con las mismas redes y con los mismos artilugios, siempre en lugares de costa escarpada, poco expuesto a los vientos. La costa escarpada es porque arriba tenía que haber alguien vigilando de que llegaba el cardumen de atunes, ¿no? Bueno, Claudio Liano, en su obra De Natura Animalium, narró los momentos épicos de la captura del atún, ¿no? Captura a iniciativa fenicia, él insiste mucho que son los fenicios, y Festo Avieno, en el siglo IV ya estamos, en su obra marítima abundan los datos de la especialización de los pueblos de las costas peninsulares, aquí de España, en la captura y salazón del atún. Y como pueden ver ustedes, en todos los mosaicos romanos aparece el atún y las capturas de atún, que era la cosa más habitual que había. La almadraba es un invento que llegará un poquito después. Bueno, pues el atún empieza primero a calarse con la jábega. Aquí les he puesto una reproducción de la obra de Sánchez de Reguar, donde explica cómo se pescaba. Es una obra del siglo XVIII y se encuentran todos los elementos importantes a base de remo y a base de las redes, que tienen su nombre cada una, pero que en estos momentos en África se sigue pescando igual. O sea, esta foto es muy reciente, siguen pescando exactamente igual, ¿no? La pesca del atún se hacía prácticamente siempre con jábega, desde tierra. La jábega es un arte de red de cerco y tiro, se cobraba desde la playa con fuerza humana. En el Mediterráneo es el xábeg, la xábega, tiene varios nombres a esta red, y la jábega consiste en una red de unos 200 metros de largo que cuenta con un copo central y dos bandas unidas a cabos muy largos
de las que se tiran desde tierra, y va provista de plomos y boyas. Los plomos hunden la red un poco, las boyas la mantienen a flote, y lo que hace es traerse hacia sí todo lo que han recorrido, ¿no? Cuando el vigía avista el cardumen, avisa, entonces salen los barcos y lo que hacen es dar un recorrido para acercar al atún, y un segundo barco sale para acercar el atún, y entonces sale el atún a la playa, y ahí en el atún es cuando se recogía, ¿no? Bueno, pues la red principal de todo este proceso es el azadal, y la visión era retener los atunes. Después aquí ya en tierra, con cloques, con palos, con lo que fuera, pues se iba recogiendo a los atunes. Esto es el primer sistema, ¿no? En España, al invento del que ahora les vamos a hablar se llama almadraba. En Portugal, que también se pescó en su día, se llama armasao. Tiene también en Inglaterra una variante, pero en Inglaterra han pescado poco. El tonare italiano, en Sicilia, en Cerdeña, las atunaras y las medregues del Golfo de Valencia. Y decirles que almadraba deriva de madraba y de madracua, que son las palabras que hemos cogido del arte. Diego Turrea, en el siglo XVI, dice que el nombre que había que ponerle era medraba, porque era de procedencia árabe. Y en el siglo XVIII pues empezamos allá a encontrar que todo el mundo le quiere dar una aplicación a este nombre. El padre Sarmiento, ahora ustedes hablaron una vez un chiste, un cuento del padre Sarmiento, pues Fray Martín Sarmiento hizo un estudio en el siglo XVIII y dijo que almadraque, que deriva del latín mulla, que es el tejido de juncos, es el nombre de este arte. Pero María Osberdín tiene también un trabajito sobre esto que dice que viene de Marta. Él se apoya en un historiador latino, Marco Barrón. Manuel Oliver Narbona viene de mata. Todo el mundo busca a ver por qué ese nombre, ¿no? Para nosotros parece ser que viene del árabe hispánico almadaraba, que es donde se golpea, y de ahí viene esta estructura. Esta estructura de pesca del atún, que es la que vamos a ver ahora, que comienzan los fenicios, como he dicho yo, en torno al 3000 a.C., pero con referencias fijas 2000 a.C. Esta misma mañana consultaba yo un dato y hay efectivamente investigaciones, ahora pondría una imagen, de algo que ya en el siglo IX hay un informe del emperador de Bizancio que dice que esto ya se pescaba, pero no nos vamos a fiar mucho de él, 3000 a.C., pero bueno, él lo dice así. Con el Imperio Romano lo que sí que ocurre con la almadraba es que se pone en marcha la base de la socioindustria del atún. Se dan concesiones administrativas, usted puede pescar aquí, usted no, se demarcan las zonas, se demarcan las torres. Estamos llenos de torres de vigías, y que además servían para pescar atún. O sea que las torres tienen todas un cometido y un componente en este sentido. Hay que destacar a San Isidoro de Sevilla como uno de los primeros eruditos en describir los modos de pesca y las características etimológicas de las especies pesqueras, y cita perfectamente la almadraba. Y los estudios que tenemos nos dicen que son los árabes los que perfeccionan el sistema de redes y añaden las raberas, que es algo fundamental en este proceso que vamos a hablar. Sabemos que en el siglo X, a esta estructura que ven ustedes aquí debajo, se le llamaba epoqué. Viene del griego, ¿no? Que es un lugar donde se captura el atún. Teófilo Protospatario es un médico de aquella época que dice que es muy bueno alimentarse del atún que se consigue aquí. Y en el siglo X es León VI, el emperador de Bizancio, el que dicta las llamadas constituciones, que es el primer documento que regula la pesca con remorae piscicotoreae, que es la almadraba. La almadraba entonces era la cosa más sencilla. Esta es una reproducción que hay de una almadraba. La reproducción está hecha hacia 1920, que se calaba en el entorno de la ciudad de Estambul. Ellos le llaman dalian, pero es una almadraba, ¿no? Es una almadraba, tiene una rabera de tierra, se permite la entrada del atún por la puerta, una barca cierra, se queda el atún y se pasa en el coco. Por eso, aunque hay un estudio de 1923 que dice que la almadraba de buche se inventó en Benidorm, lo que sí que es cierto es que en Benidorm lo que sí que se hizo fue aplicarla, pero ya la almadraba de buche es la que se inventa en esta zona, que es de donde viene la almadraba, de las costas de Turquía. Si no está de acuerdo, me estoy refiriendo al señor Zaragoza Mayor, me lo dice, ¿no? Porque es lo que hemos estado investigando y cada vez estamos más convencidos, porque ya el emperador de Bizancio en el siglo X nos lo dice bien a las claras, que allí se pescaba y se pescaba con estos artilugios. Lo que sí que es cierto, siguiendo el relato, en el siglo XII está el geógrafo almeriense Al-Mahali,
que realiza en árabe el paso de los atunes por el estrecho, las fechas en que las almadrabas deben calarse y el consumo. Y destaca ya una almadraba, la de Tarifa, como la gran almadraba del Imperio Almohade. El Sancho IV de León en Castilla y León, en 1299, es el que concede la explotación de la almadraba de Conil para sí sus descendientes a Alonso Pérez de Guzmán, Guzmán el Bueno, señor de Sanlúcar de Barrameda y conde de Niebla, que es el primer conde de la Casa Medina Sidonia. Desde entonces y hasta el siglo XIX están los Medina Sidonia controlando la almadraba. Siempre se ha dicho que ir a las almadrabas del duque, porque en Andalucía ibas a las almadrabas del duque de Medina Sidonia y en Levante ibas a las almadrabas del duque de Medinaceli, porque los únicos que conseguían la regalía eran precisamente estos señores. Y luego es famoso que, sobre todo los Austria, eran muy dados a venir a la costa de Denia a ver cómo se pescaban los atunes, que era un espectáculo. Era más fácil, si ven ustedes la orografía, bajar a Valencia que bajar a Andalucía desde Madrid para poder ver precisamente esta captura. Y como les decía, la casa de Medinaceli son las primeras almadrabas, comienzan en Cerdeña y Sicilia, que es de donde arrancan para nosotros, y desde aquí es donde ya Benidorm, al estar en la casa de Medinaceli, al estar en el Reino de Aragón, es cuando empieza a tomar protagonismo, ¿no? En el siglo XVIII es cuando comienza el arriendo a particulares de las almadrabas. También hubo almadrabas de titularidad municipal que concedían los reyes, en Cartagena la de Escombreras, en Mazarrón la de Lorca y en Cabo de Gata la de Almería. En todo esto también hay regalías para las almadrabas a distintos monasterios, se pescaban atunes para ello gratis y demás. En 1837, con la abolición de los señoríos, aprobada en 1811, recordemos, con la Constitución aquella, los duques pasaron a matricularse como pescadores y siguieron siendo los titulares de las almadrabas, o sea que ahí poco cambió. Y en 1857 se permitió a particulares armar almadrabas y ahí ya se crearon las primeras compañías y empieza todo el proceso ya de la gente pescando en la almadraba. En 1908 hay un Real Decreto de reestructuración del sector. En el 28, Primo de Rivera insta la creación del Consorcio Nacional Almadravero para racionalizar el sector pesquero y conservero. Y en el 72, como quien dice ayer, el Consejo de Ministros disolvió el Consorcio Nacional Almadravero y la sociedad fue liquidada en el 73. La Comisión General de Pesca en el Mediterráneo es la organización internacional que controla ahora precisamente las actividades de las almadrabas, y en España aún, gracias a Dios, hay 4 almadrabas. Y como les he dicho de las almadrabas, pues les voy a hablar de los tipos de almadrabas que hay. Antes hemos visto la jávega, y cuando se mejoró el sistema, llegamos allí a la almadraba de vista y tiro, que es la primera almadraba, ¿no? En resumidas cuentas, lo tiene usted aquí, se ve el cardumen, sale una barca, rodea el cardumen, sale otra barca, rodea el cardumen y se le trae a la playa. Fundamental que haya una torre de vigía, una costa escarpada, protegida de los vientos y mucha gente. Y una vez que llega el atún a tierra, bueno, pues se empieza a trabajar el atún, se le lleva en los carros a la chanca y se hace toda la operación para conservar el atún, que es lo importante en este proceso, ¿no? La forma de actuar consistía en dirigirse, como les he dicho, en barca, a fuerza de remos, a enganchar, a impedir que se vaya el cardumen de atunes. La primera red se llama cinta. La primera red se llama sedal, que es esta que hay aquí, el sedal. La segunda es cinta, incluso hay una tercera red de reserva por si es necesario, porque a lo mejor los atunes podían escaparse de la primera y lo que intentaba era conseguir atunes para trabajar, ¿no? Podríamos hablar muchos detalles de las cuestiones de cuánto se compone cada una de las redes, el tamaño y demás, ¿no? Este es el primer tipo de almadrabas. Después está la almadraba de buche, buche copopap, que es lo que se dice ya que son los de Benidorm, pero como hemos visto ya en esa imagen, en el siglo X, en Constantinopla, en Estambul, Bizancio, en aquellos días, pues habían almadrabas ya parecidas a este tipo, ¿no? Donde lo que se pretende aquí, que es el invento de los árabes, son las raberas. Esta es la rabera de tierra y esta es la rabera de mar, la rabera de fuera, y es lo mismo, al paso de los atunes poner una red que les impide seguir y les obliga a ir a este recuadro, que es donde se coge ahí, se almacena el atún y se le tiene, ¿no? Tiene cada una de las piezas, tiene su nombre, pero vamos a obviarlo, ¿no? Este es el proceso que les decía antes, ¿no? Se ve al atún, se llega, se le retiene y ahí es donde se le saca. Las grandes almadrabas, que son las que vamos a ver ahora a continuación, bueno, esta es otra almadraba de buche más perfeccionada, ya hay 2 puertas,
van perfeccionándose las almadrabas a lo largo de los años. Esto es también un trabajo de Sánchez Reguar, donde explica un poquito cómo funciona la almadraba. Tengan ustedes en cuenta, cuando hablemos ahora, de que hay que ir y calar todas estas anclas, que las anclas no son nada pequeñas, son muy pesadas. Hay que llevar toda esta red de cables, en aquellos momentos maromas, cuerdas grandes, tienen todo. Hay que anclar perfectamente esta estructura de red para que los atunes puedan venir, y esta es la rabera de tierra y esta es la rabera de fuera para que el pescado entre. Esta lo que hace es cortarles el paso y funcionar, ¿no? Llegamos a la almadraba de Montileva, que es una mejora sustancial, ¿no? Las grandes almadrabas, en esta ocasión la rabera de tierra, que aquí está representada por esta línea, la rabera de tierra es de una longitud importante, le permite estar hasta más de 3,5 kilómetros de la costa, lo que permite montar almadrabas a una distancia más larga, y la rabera de fuera es muchísimo mayor, está flotando y está haciendo que se mueva, ¿no? Este tipo de almadrabas es el que empieza a tener ya los compartimentos, que ahora son los que vamos a estudiar, ¿no? Esta es una representación de una de estas, a escala, de una de estas almadrabas. Como ven ustedes, la rabera de tierra. Esto es la almadraba, el funcionamiento, las distintas cámaras que vamos a encontrar, y esta es la rabera de fuera. Cada una de las redes tiene un nombre y cada una de las partes de la almadraba tiene otra, ¿no? Aquí se las he dejado así un poco señaladas, ¿no? La primera es la cámara, la segunda es el buche, la tercera el bordonal y la cuarta el copo. Y el tema de llegar ahí es que hay que tener la destreza de ir pasando los atunes de un sitio a otro, y en el copo es donde se produce la levantada y donde al final salen los atunes a flote, ¿no? Las diferencias, como he dicho, entre las almadrabas de Buche y Monteleva son el tamaño y la complejidad del arte. Las de Buche tienen las raberas más cortas, la Monteleva la rabera más larga le permite, y estas son las cámaras, las distintas partes de la almadraba que les significa. La almadraba tiene muchísimo personal atendiendo, ¿no? Desde el capitán primero, que es el ARRAS, la Dirección Técnica de Operaciones, el capitán segundo, puede haber un capitán tercero, administrador de mar, patrón de almadraba, patrón de sacada, proel, este cargo había más personas, el copechador, que es la gente que izaba a mano los atunes a la barca, los marineros para faenas de pesca, patrón de falucho, marinero de falucho, motoristas, velamen, buzos, cruistas, pañoleros, el personal de la chanca, que es importante, cuchillas, mozos de sal, mozos de pilas, y el guarda del real, que es el que vigilaba todas estas cuestiones. O sea que la almadraba precisaba de muchísima gente. Ahora mismo las almadrabas siguen precisando tanta gente, están bastante más tecnificadas y están ya con una reglamentación absoluta. Desde el tiempo de los romanos está reglamentada, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de reglamentación. Esto es del boletín oficial del Estado. Hay una orden que centra todo de las almadrabas. En estos momentos las almadrabas se calan con GPS y está todo ya legalizado, señalizado, absolutamente todo. Lo fundamental de la almadraba es cuando llegan a la última de las cámaras, que es donde se produce ya el proceso para ir cercando con estos barquitos, van cercando al atún, lo van cercando hasta que llegan aquí, levantan la red del fondo y es cuando salen los atunes, y son esas fotos que a veces hemos visto que nos parecen tan maravillosas. Si han tenido la oportunidad de verlo lo sabréis, si no se lo recomiendo, porque ese espectáculo ahí, el atún luchando y los copechadores también para izarlos, es un espectáculo fascinante poder ver esto que no está al alcance de todo el mundo. Les diré algo, es la forma de pesca más sostenible que hay. Solamente se cazan, solamente se capturan, solamente se matan los atunes que se necesitan. Y a nadie de la almadraba quiere que un atún se le ahogue y se le muera. Eso no lo puede decir otras formas de pescar. Un almadrabero cuida el atún, porque depende del atún. Eso no ocurre en otras artes de pesca en ninguna parte del mundo. Al almadrabero se le debería venerar por eso. Solamente cogen el atún que necesitan. El resto está ahí. O sea que hay que tener lo que hacen los almadraberos por el atún es muy particular. Aquí en esta imagen les quería decir que hay muchísimos tipos de barcos en todo esto del atún y la almadraba. Aquí tienen ustedes un cardinal, un barco de luz, un pequeño farito que señala dónde está la almadraba. La almadraba está calada por la noche, no se ve, y hay que llevar mucho cuidado con ella en la navegación. Hay barcos de todo y tienen nombres en castellano y en valenciano para esta cuestión. Las imágenes de la almadraba son fascinantes, ese espectáculo
que se puede ver y se puede contemplar. Ahora mismo solamente en 4 almadrabas en la costa española. Es un espectáculo, bueno, único, exclusivo. Los hombres ahí a pie de red para poder subir los atunes a la barca y llevarlos a tierra. Y el atún tiene 2 enemigos. Este es un enemigo menor, que es el lobo marino, y este es el enemigo importante, la orca. Pero es el enemigo importante del atún de siempre, de toda la vida, y el enemigo también de los almadraberos, porque las orcas suelen hacer de las suyas. Benidorm tuvo almadraba, pero cuando dejó de tener almadraba, tuvo una almadravilla, que es este invento también, de redes también, para captar otras especies de la familia de los atunes, ¿no? Pero para pescar el atún ha habido muchas, ¿no? Concretamente, este es el plano de la almadravilla del Rincón de Lois, que viene en la obra de Sánchez Reguard, porque era importante también para estas capturas. Aquí llegado les cuento que para trabajar el atún era necesaria una serie de cuestiones que hemos dicho antes. Una costa escarpada, protegida de los vientos, abundancia de agua en tierra, porque había que trabajar el atún, y abundancia de sal. Y eso en la provincia de Alicante, por donde ustedes quieran, se encuentran con esos elementos para poder trabajar estas cuestiones. Y a lo largo de toda la costa del Mediterráneo, y también en el norte de África, hemos encontrado estas cuestiones, porque de siempre se ha trabajado ahí para pescar el atún. Cuando en la provincia de Alicante nos encontramos, como os he dicho, Baños de la Reina, recuerden ustedes, ahí hubo una almadraba. Ahí hubo una almadraba. Baños de la Reina, porque no sabíamos para qué era eso. En estos momentos aquí conservamos en el río Girona, Albergar, tenemos unos Baños de la Reina que están en els Poblets, pueden ustedes verlos, en la punta del Arenal, en Javia, en la Fontana, en Javia, en la punta del Castell, en Moraira, en Serra del Portichol, la Illeta del Campello, el Tosal de Manises en Alicante, Santa Pola, hay una chanca preciosa, una factoría de salazón, se llama La Pícola, y es digna de visitar. En Tabarca, que hubo en su momento, y en Punta Pilas, en Torrevieja, ¿no? Y cuando vean torres, pues lo más seguro es que muchas de ellas sean de cuando en aquellos tiempos había que pescar el almadraba y se procuraba tener cerca de una torre. Y como iba a hablarles de las almadrabas de la provincia antes de entrar en Benidorm, llevamos ya justitos, en Denia, ¿no? La almadraba de Denia se calaba precisamente en esta playa, era de los duques de Medinaceli. Y ya la Carta Pobla cita las pesquerías de Denia que se dedicaban a esta cuestión. Ya en los siglos posteriores Felipe III se dedicaba a venir mucho a Denia porque estaba invitado para ver cómo se pescaba. Ahí pueden ustedes encontrar al norte de Denia la punta de la almadraba, y además en los ríos Gorgos, Xaló, Molinel y Girona son los que aportaban agua. Está la zona del Saladar, colindante, y en la Guerra de Secesión se cerró la actividad de la chanca, de la almadraba y por supuesto de la chanca, porque Denia pasó a ser un puerto importante, y el atún, cuando hay movimiento en el mar, como les dije al principio, se va, ¿no? Otra importante es la almadraba de Javia. En Javia tienen ustedes varias referencias: Cala Sardinera, la Cala del Portichol, la Granadilla y demás, la Punta del Albox. En todos ellos nos encontramos la misma referencia a la almadraba. Y esta es una almadraba, la de Javia, que estuvo muy relacionada con Benidorm, precisamente porque desde 1585 se calaba la de paso en Benidorm y la de retorno en Javia. Esta era una almadraba interesante, ¿no? En la factoría, ya saben, en el río Gorgos, que además hay agua y hay un ramal, y es cierto que aquí hay una restinga importante, una restinga fósil en el Montañar Alt, que es también muy bonita de ver, que es donde ellos hacían un sistema de traslado de agua y recogían agua. Esto es lo único que queda de aquello. Esta estructura está junto al Montañar, y se ve precisamente cómo trabajaban el atún y la conserva, ¿no? En Moraira se caló la primera almadraba de Pape en 1579, es una referencia. La primera almadraba se cala aquí, y en Calpe también, en la playa de la Fosa. Y aquí están los Baños de la Reina de Calpe, que en realidad son eso, es una piscifactoría del tiempo de los romanos para acá, que se dedicaban a estas cuestiones. Ahí también se calaban almadrabas. Salto Benidorm en este repaso, ¿no? Porque nos acercaremos después, y les hablo que Carlos I concedió a Villajoyosa derecho de calar almadrabas en la punta del Alcocó. Antes me he saltado una almadraba que es la almadraba del Albir o de Altea. Ahí nadie se pone de acuerdo porque es una cuestión del siglo XIV y del siglo XV, y en estos momentos, ¿cómo le queremos llamar? Desde luego era la almadraba de Altea, que estaba muy cerca
del inicio de la Sierra Helada, ¿no? La almadraba de Villajoyosa es importante porque calaban en varios puntos, siempre buscando obtener la máxima rentabilidad, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de la Torre del Charcó encontrar aún el resto de la argolla donde se amarraba la rabera de tierra. Hicimos unas fotos en el año 1996, un compañero de la universidad, y en el 2006 quedaba el agujero de donde había estado y se notaban los restos de óxido metálico de donde estaba la argolla. Desde allí se calaban distintas almadrabas. Pero tal vez lo más importante de Villajoyosa es que ahí habían familias de armadores de almadraba, como la familia Lloret Linares, que tomaron las principales almadrabas del Mediterráneo en arriendo, y lo que hizo la vila pues, fue producir las sagas de gentes de la almadraba, pero de los armadores y los que jugaban con la empresa económica de este proceso. Benidorm aportaba la experiencia y los capitanes, y Villajoyosa llevó una sincronía muy importante. Calpe aportaba marineros para este proceso. Y también el Campello, ¿no? El Campello. En el Campello se conserva este trozo aquí final del Illot del Campello, donde estas formas han sido identificadas ahora por algunos compañeros investigadores arqueólogos como donde cultivaban los romanos, y antes que los romanos ya los íberos. Utilizando estas estructuras, ahí tenían ellos sus balsas de pescado. En realidad era una piscifactoría, o sea, aquella gente sabía lo que hacía, y también múrices para que el atún se alimentara. Alicante también tuvo su almadraba. La almadraba de Alicante estaba en el Cabo de las Huertas, era la almadraba de Calapunta. Como les he dicho antes, en Santa Pola está la factoría de la Pícola, una factoría romana donde se ven precisamente las pilas de salazón. Está, hombre, hay que imaginarlo un poco pero bueno, cuando se ve allí sobre la zona y si se tiene idea de lo que se quiere ver, desde luego se ve. Y bueno, almadrabas también pues en el Campello, como les decía, en Alicante, en Santa Pola, en Tabarca, que ahora llegaremos, en Cervera, el Cabo